Para eso hemos invitado y agradecemos, por supuesto, la presencia de Andrés Obando, especialista en comunicación política. Andrés, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes y también para las personas que muy amablemente nos están mirando y nos están escuchando. Muchísimas gracias, Andrés. Quiero empezar por lo dicho, por lo anunciado en el tema del día de hoy. ¿Cómo evaluar la gestión de este nuevo periodo de gobierno de Daniel Noboa con la serie de cuestionamientos, demandas y observaciones que se le ha dado? Y ahora ya vemos incluso hasta denuncias, ¿no? Porque los movimientos están levantando, organizaciones sociales, a estas aprobadas leyes, junto a las decisiones o acciones que se están haciendo como la recaptura, porque no es captura, es la recaptura de alias Fito. ¿Cómo evaluar eso? ¿Qué nos puede decir eso en materia de comunicación política? Muy bien. A ver, lo que yo sugiero siempre es hacer un contexto técnico y para eso estoy yo aquí. Yo me dedico a hacer un análisis técnico dentro de la comunicación estratégica y la comunicación política. Entonces, lo primero que podemos dar como una conclusión es conflictivo. ¿Y a qué nos referimos con conflictivo? Que las decisiones que vaya tomando tengan disgresión o de... Porque hay una cuestión lógica para que eso pase que se llama la polarización. La polarización que nosotros vivimos actualmente en el Ecuador, especialmente la polarización política, hace que los diferentes frentes, tanto políticos como sociales, tengan posiciones muy radicales entre sí. ¿A qué nos referimos? Como ya tenemos esto y lo hemos conversado inclusive aquí varias veces, podemos identificar muy claramente dos líneas en el país en cuestiones de política. La línea de la revolución ciudadana o el llamado correísmo y la línea del anticorreísmo. Quien sea, quien sea que esté. El anticorreísmo que básicamente es un gran grupo de las personas que están en contra de todo lo que tenga que ver con la figura primero del expresidente Rafael Correa y todo lo que representa actualmente y todo su movimiento. Teniendo en cuenta eso, ya podemos entender por qué las decisiones que va tomando el presidente Daniel Noboa tengan un grupo muy radical. Ahora, en términos de porcentajes, los últimos datos que se han hecho en las últimas semanas, perdón, la aprobación del presidente todavía está sobre el 50%, está en el 52.7%, ha bajado. Eso siempre pasa después de un periodo electoral. El número con el que el presidente o la presidenta llega al cargo siempre tiende a bajar por el desgaste propio de la gestión de gobierno. Pero igual el presidente ahora tiene más del 50% de aprobación. Eso no quiere decir que el entorno sea favorable en términos de convivencia social, por ejemplo. Y eso es lo que usted estaba mencionando muy bien. Las nuevas leyes que se han ido aprobando a lo largo en la Asamblea también nos dan mensajes. ¿Cuál es el primer mensaje que nos da? Que hay una cuestión de alineamiento total de la Asamblea con el presidente. Es decir, el proyecto, entre comillas, proyecto político del presidente se viabiliza y se logra hacer mucho más concreto a medida que la Asamblea logra aprobar los proyectos de ley que va enviando el Ejecutivo. ¿Esto por qué se da? Primeramente porque tiene su mayoría. Su mayoría que por el momento le permite lograr llegar a aprobar estos proyectos de ley, pero también es una mayoría que no es muy fuerte porque no es tan amplia. Eso quiere decir que a medida que va avanzando el gobierno, y esto lo hemos visto a lo largo de la historia del Sí, no es la Ecuador, primera vez. puede ir cambiando en algún punto, normalmente a los 2 años, que ya hay un nivel más de desgaste de los gobiernos, que puede hacer que cambie la mayoría. Pero por ahora, el proyecto de gobierno del presidente está implementándose y ahora también viene la pregunta de... Y aquí viene un análisis curioso. Y el análisis curioso es que en el plan de gobierno de Acción Democrática Nacional se reconoce como un movimiento de centro izquierda. De hecho, inclusive mencionan la palabra progresismo. Eso llama mucho la atención. Mencionan a los derechos humanos como uno de los pilares o uno de los ejes de su propuesta de gobierno. Cuando tenemos eso, lo comparamos con la que hemos visto durante los últimos meses del segundo periodo del presidente Daniel Que no Noboa. son muchos en realidad, ¿no? Es 2 meses apenas. Exactamente. Hace poquísimo que empezamos oficialmente, que fue en mayo. Y ahí vemos que hay
una forma de pensar o de ver la política muy distinta, que es muy cercana a la extrema derecha. ¿Y a qué decimos con extrema derecha? Por ejemplo, cuestionamientos a los derechos humanos, cuestiones preestablecidas por los derechos humanos desde hace inclusive décadas. Y nos podemos dar cuenta de que precisamente hay esa tendencia que se alinea a lo que actualmente conocemos en nivel geopolítico latinoamericano como el libertarismo, que la figura más representativa es el presidente de Argentina, Javier Milei. Y ahora también, Andrés, a propósito de los derechos que están concebidos a nivel internacional, ya nos han dicho aquí que somos los mejores incumplidores de las normas internacionales, también están ahora los derechos de la naturaleza con esta ley que se quiere aprobar. Seguramente se aprobará esta ley de recuperación de las áreas protegidas. Aquí un comentario muy importante va más allá de la parte en sí solo de la comunicación política, ya va al técnico, y en lo técnico es que sí se nota una intención de usar en todas las maneras posibles la figura de proyecto económico urgente. Y la figura de proyecto económico urgente tiene una razón de ser por cuestiones inclusive de emergencia, para que se la apruebe de una manera ágil y pueda entrar a cumplir el objetivo que tienen los espíritus Sobre de las todo leyes. por tiempos, Andrés, porque ahí también quisiera acotar un poco, y es que el romanticismo, el romance, la luna de miel que tiene ahora ADN con algunos adheridos nuevos o con el partidos con los pequeños, incluso con algunos asambleístas independientes, va a durar muy poco. Entonces, también hemos visto que lo económico urgente puede ser, entonces, para que aprovechemos rápido. Ahora mandemos las 5 o 6 leyes que nos urgía desde el gobierno anterior. Precisamente, claro que sí. Y ahí viene ya un paréntesis para hacer un comentario más de fondo de política y de lo que alguna vez ya hemos comentado de lo que es política y lo que es politiquería, que son dos cosas totalmente distintas. Lastimosamente aquí le entendemos a la política como politiquería, pero no es así. Es que nos han hecho pensar así los políticos. Desde hace décadas. Sí, y esa nos toca. la mala costumbre que tienen los políticos tradicionales de vender sus votos. Y eso siempre ha existido y va a seguir existiendo, pero ¿cuál es el detalle aquí? Que esos votos tienen precio, por eso se compran. Entonces, en el momento que probablemente haya un postor mucho mejor que el actual, puede virarse, y ahí es cuando estábamos hablando de que la mayoría la puede perder. Pero para terminar la idea de el uso de la figura de las leyes económicas urgentes, eso es uno de los grandes cuestionamientos que se hace a nivel de la oposición, que no tiene mucho sentido muchas cuestiones que se están incluyendo en los proyectos, porque, por ejemplo, cuestiones de código penal se están incluyendo en otras cosas que no tienen nada que ver. Compras públicas, contratación pública, por ejemplo. Y resulta ser los temas más polémicos y los más relevantes. Entonces, eso es algo que por la fuerza de los votos está dándose. Pero ahora, lo que estaba conversando hace un poco sobre que el Ecuador históricamente es un país que se le cuestiona su nivel de cumplimiento de derechos humanos o de garantizar los derechos humanos, es cultura ecuatoriana política, porque nosotros recordemos que no es solo en este gobierno que se ha cuestionado eso. Inclusive en el gobierno del expresidente Rafael Correa, durante muchas ocasiones la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo cuestionamientos que son relativamente los mismos que ahora están haciendo para el gobierno del presidente. Con la ley de Noboa. comunicación nos pasó eso justamente porque se llamó ley Mordaza, ¿no? Precisamente porque se violentaban derechos de libertad de expresión. Así es. De acuerdo a la visión de la de la Comisión Interamericana y después de la Corte Interamericana. O vamos un poquito más allá. Hace poco, prácticamente ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le está pidiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicte medidas para favorecer a Jorge Glass, el ex vicepresidente, después de la condena que ha tenido por el caso de reconstrucción de Manabí. Ajá. Ahí ya tenemos una visión de que el sistema interamericano está diciendo que, independientemente de la cuestión de la condena, es en el trato que se está dando al ex vicepresidente Jorge Glass, de acuerdo a sus derechos humanos, es decir, a su cuestión de salud, a su cuestión de el entorno donde está pasando su condena. Y está criticando eso el gobierno. Pero ahora nosotros también nos vamos al 2014 y vemos que en esa época el opositor Clever Jiménez tuvo un caso parecido en donde la Corte Interamericana le dio las medidas cautelares a favor, y en ese momento el expresidente Rafael Correa decía que los derechos humanos eran una novelería de las
De las nuevas las generaciones. ONG. Bueno, también se hablaba de un contexto donde se estaba recién aflorando, ¿no? El tema de las personas, bueno, digo de la conciencia un poco más real, más dicha en todo caso a través de los entornos virtuales, de la conciencia de los derechos, ¿no? O sea, porque ahora hay mucho humanista, hay mucho incluso animalista, que ahora está pasando así, pero ya se veía también en el 2014, ¿no? Ya habían estos colectivos. Exactamente, y eso vamos a la línea de que porque el Ecuador es constantemente cuestionado por no respetar o no garantizar los derechos humanos, es por una cultura política de revanchismo. Y el revanchismo es, y esto es algo que yo siempre suelo especificar, para ser coherente hay que defender valores, principios, no personas. Porque las personas muchas veces cambian de posición y ahí se cae en la incoherencia. Ahora, para hablar un poco más específico del gobierno y de la gestión, actualmente el presidente tiene mucho apoyo de un segmento grande de la población que está básicamente conformado por el anticorreísmo, que son las personas que rechazan todo lo que tenga que ver con el expresidente Rafael Correa, más jóvenes. ¿Y por qué esto nos sorprende? Porque el presidente ha logrado conectar con los jóvenes desde su primera campaña presidencial. ¿A través de qué? De una figura muy polémica que es la de presidente influencer. ¿Qué es ser un presidente influencer? Es estar en redes sociales con el lenguaje de redes sociales que no todos los políticos lo entienden. Pero es política vaciada. Depende, porque conecta con los diferentes Pero eso no segmentos. significa que haya política real, como que estoy trabajando con los jóvenes. O sea, me refiero a que más allá de eso, hasta ahora no están siendo pagados los jóvenes que fueron utilizados en campaña. Precisamente, y eso hay otro tema también ahí que viene la parte de los bonos que fue durante la campaña. Ah, Pero exacto, los bonos. el punto de aquí es que él conecta con los jóvenes mostrándoles algo auténtico de él, que es su vida lejana de la política, pero como líder, como padre de familia, como persona que hace ejercicio, más el trabajo que hace la primera dama, igual en su estrategia de redes sociales. Es una forma también de conectar con las personas, es una forma de dar mensajes también a los diferentes públicos, a los diferentes segmentos. Es válido, le funciona y ese es otro punto u otro segmento que conforma el apoyo que tiene actualmente el presidente Daniel Noboa. Ahora, a lo largo de los años la polarización no es eterna, es decir, hay gobiernos que a lo largo del tiempo van perdiendo apoyos. Y aquí el presidente Daniel Noboa, ¿cómo podría perder el apoyo de ese segmento que es el que le sostiene, considerado el anticorreísmo? Por ejemplo, con los casos de corrupción o potenciales casos de corrupción que tenga el gobierno o en sí el ejecutivo. Por ejemplo, el caso Progen es yo lo suelo comparar con los grandes casos que suelen tener los gobiernos, que puede hacerles tambalear, pero que por ahora está en espera. Pero es un caso muy sólido de potencial corrupción que se dio en la primera etapa, en el primer periodo del presidente Daniel Noboa, que podría ser uno a los que se vayan agregando más, porque no ha habido aquí gobierno que no tenga casos de corrupción. Absolutamente todos los gobiernos han tenido casos de Y corrupción. no debería ser normalizado. Lamentablemente, y esto es un dato, para mi análisis, lo hago a mi análisis personal, es un dato descriptivo. Hicieron una encuesta sobre la piratería y le preguntaron a gran parte de la población si es que usted utiliza sistemas de piratería, por ejemplo, para ver el fútbol ecuatoriano. El 80% dijo que sí. Ahí ya tenemos una noción a nivel sociedad Cultural. de cómo pensamos nosotros acerca de la corrupción. Y otro dato que es curioso, que es según el Latinobarómetro, por ejemplo, del 2023, en Latinoamérica el 95% de las personas rechazan los partidos políticos. Ipsos, igual en el 2023, 2024, no recuerdo bien el año, hizo una pregunta de en quién confían más los ecuatorianos. El 5% confiaba en los políticos. Esto es para tener una idea de cómo Ahora, estamos en también términos sociales. quiero agregar a esto, Andrés, porque es importante lo que acaba de manifestar sobre los datos que existen. Hay una investigación también de Franklin Ramírez en donde habla de por qué hay un desapego de las juventudes hacia la política. No es que son apolíticos, existe un desencanto. Y el desencanto es porque, por supuesto, hay
hay abandonos de ciertos sectores, y son justamente estos sectores, el abandono que se dio durante mucho tiempo es quizá una de las consecuencias que estamos viendo ahora, que los niños puedan ser cooptados por las GDOs si es que no están con las mejores oportunidades de estudio, me refiero a ingresar a los estudios. Si ven que sus padres están en la precarización laboral, o sea, si ven que sus padres no les puede dar ni siquiera para la pelota de fútbol, o no les pueden, qué sé yo, pagar un curso de natación, me invento, cosas súper simples de la vida diaria. Si eso pasa, entonces es lógico que hoy estemos en una situación donde hay, y me refiero a una cosa de las tantas que hay, cooptación de los niños por las GDOs. Y frente a esto, el gobierno plantea cosas, y voy a regresar al tema del análisis de hoy con usted, Andrés. Voy a regresar a esto porque frente a estas cosas, el gobierno da como solución una ley de solidaridad. Una ley de solidaridad nacional, que más allá de combatir el crimen organizado, lo que está haciendo, y se ve, porque lo hemos hablado también aquí con algunos analistas económicos, se ve que es, o que tiene más de fondo, la subvención tributaria a las empresas grandes. O sea, ahí está una de las cosas. Otra de las cosas que en la ley de integridad pública están mezclando, como usted ya lo ha dicho, un montón, son 20 leyes y códigos que van a ser reformados, cosas súper simples que ni siquiera vemos, hasta el código de ingenios, ayer yo hablaba de eso, es el tema del propiedad intelectual, y aquí mismo quieren meter a que los niños puedan ser penalizados hasta con 15, niños y adolescentes con 15 años de cárcel, es decir, tratados o juzgados como adultos. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos hace cuestionar, porque en esta ley de integridad pública no se quiere tanto hacer eso. Lo que se quiere en la integridad pública es no sé si se quiera beneficiar, no me quiero adelantar con juicios de valor, pero se está hablando mucho de la contratación pública. Hay un interés en regular, en controlar, en quitar algunos procesos que son necesarios para el control de la contratación pública. Quieren eliminar cosas como, por ejemplo, la contratación por ínfima cuantía. Con eso están eliminando, por supuesto, de las bases a las economías populares y solidarias. Entonces, no es lo que nos están mostrando o los que nos quieren vender con nombres supermarqueteros estas leyes, porque no estamos mostrando esa realidad. Entonces, ahí, Andrés, yo quiero preguntar, ¿estamos hablando entonces que la polarización política es la estrategia de este gobierno para hacer todo lo que está haciendo? En gran parte sí. Porque más allá de aceptación. En gran parte sí, y no ha sido el único gobierno que lo ha hecho. Es decir, a lo largo de la historia, si nosotros vamos atrás, y perdón que me vaya tan atrás, en la primera mitad del siglo XX había una polarización enorme, entre los conservadores y los velasquistas. Y a José María Velázquez Ibarra le criticaban mucho por ser radical de izquierda, le decían. Y ahí ya se empezó a tener una polarización. Vamos más allá en el siglo XX, en los años 80. El Partido Social Cristiano también tenía su nivel de radicalidad contra el roldosismo, por ejemplo. O cuando fue presidente o en la campaña del expresidente Jaime Roldós, ayer en cambio contra la figura militar, contra la conservaduría militar. Y así podemos seguir avanzando. Entonces esa polarización relativamente ha existido, se la ha capitalizado por los diferentes políticos, es como el péndulo que siempre va en Latinoamérica de izquierda a derecha, pero aquí lo que nosotros ahora en el siglo XXI ya podemos entender es que hay una polarización específica, que es la polarización, y esto lo hablan algunos académicos, que es la polarización buena y la polarización mala. ¿A qué nos referimos con la polarización buena? La que permite tener estados diversos, la que permite tener conversaciones en parlamentos de visiones ambientalistas, de visiones verdes, de visiones capitalistas, de visiones de izquierda. Esa es una polarización natural del ser humano que adapta a una ideología legítima para defender lo que cree como su visión del mundo. Ahora la polarización... Los paradigmas, ¿no? Vienen ahí. Más o menos. De ahí la polarización negativa es lo que ya conocemos en lo que tiene que inmiscuirse, o lo que se inmiscuye la emotividad, las emociones. Por eso le llaman la polarización irracional. Y aquí tiene Pero que esa ver sí es mucho, nueva de nuestros tiempos. Siempre ha existido, pero ahora ya la identificamos. Ya, ok. Y es una cuestión técnica que es el sesgo de confirmación, que se ha hablado últimamente mucho por la polarización que tenemos. ¿Cuál es el sesgo de confirmación? Es una alteración que hacemos involuntaria de la realidad para confirmar lo que nosotros creemos. Por ejemplo, nosotros tendemos a aceptar
los argumentos que confirman lo que ya creemos frente a los que nos dicen algo contrario a lo que ya creemos. Esa es la polarización. Y como es relativamente irracional, apoyamos porque sí prácticamente, para hacerlo ya simple, las cuestiones que creemos que van en el, entre comillas, lado correcto de la historia. Eso es lo que está pasando ahora mismo con el presidente Daniel Noboa. Hay gente que está de acuerdo en todo lo que está proponiendo, inclusive si es que haciendo un detalle o un análisis mucho más profundo podrían encontrar cuestiones que van en contra de la ideología que estábamos conversando, que tiene que ver con este libertarismo que es de derecha, porque lo que usted acaba de mencionar, las diferentes segmentos o cuestiones específicas que se están tratando en algunas leyes que no tienen mucho que ver con el nombre de las leyes o con el espíritu en sí de las leyes, es también una agenda dentro de toda la cuestión política que tiene cada gobierno. Y de nuevo repito, esto pasa en todos los gobiernos, no es el ideal, pero está cambiando la política, porque los jóvenes, como usted mencionaba también, ya están empezando a involucrarse en la política del siglo XXI, que la política del siglo XXI es la de la hiperconectividad de las redes sociales. Y ahí nosotros tenemos algo bueno, que es el control social, porque en los años 90, por ejemplo, cuando habían casos de corrupción, no se conocían o no se sabían. Solo en la plaza pública. O inclusive ahí se lograban callar a través de dádivas o lo que sea. En los medios de comunicación tradicionales, con ser amigo del director, simplemente no se hablaba de la noticia. Claro. Eso ha cambiado. Ahora un ciudadano con un teléfono puede grabar un caso de corrupción y ese caso de corrupción puede hacer inclusive que se caiga un gobierno. Ahora, Andrés, hablando, y ya nuestro penúltimo tema, hablando de estas ventas marqueteras que el gobierno nos ha dado y que, digo en buena hora, no todos se la creen, porque sí hay que hilar, y no es hilar más fino, más bien, corrijo, no es hilar más fino, sino ver en lo profundo, que es lo que estamos diciendo últimamente aquí en nuestros espacios, porque hay cosas que no se quieren hablar, y se han dicho, y se han hablado, y se han comprobado que algunas son cortinas de humo, pero para hablar otros temas, ¿no? Para que nos mantengan a los medios, y es la lógica del gobierno, porque son muy buenos estrategas comunicacionales, hay que decirlo, hay que reconocerlo, nos mantienen ocupados con temas así de grandes, escandalosos, los shows, mientras otras cosas están cocinándose por debajo. Y con esto me quiero referir a la recaptura de alias Fito. Este es el otro tema que también teníamos de nuestro titular. Con esta recaptura, el gobierno nacional está queriendo hacer decir y hacer pensar que es un hito. Pero nos estamos olvidando que es una recaptura porque ya hubo pues una captura, se les fugó. Y por eso es ahora una recaptura. El término es simple, el concepto es fácil de entender. Pero ahora lo que sucede aquí es que ya se empiezan a levantar esas otras partes que no se han dicho. El mismo ministro del Interior, John Reinberg, ha dicho el día de ayer que esta captura fue gracias, bueno, se manejaron varias cosas, que gracias a la hija de 3 años, que gracias al funcionario de la municipalidad. La otra era que gracias al operativo que se ha hecho durante 18 meses. Ahora resulta que es parte de una negociación que tenían con Fito mismo directamente el ministro, y le dijo, aquí está mi ubicación, le manda la ubicación, el ministro, en lugar de ir él a la negociación, que se entendería que no se sabe más bien si se hizo o no se hizo, no llega el ministro, manda al operativo militar. ¿Cómo ver esto, Andrés? Me refiero a que los relatos no pueden ser parte de la política, a eso me refiero. No puede ser parte de la política de seguridad los relatos de una recaptura que está el gobierno queriendo marcar como un hito. Nos quieren hacer pensar que es un hito, que es la gestión, incluso que es el resultado del plan Fénix, cuando supimos que se presentó una resma de papel en la asamblea. A ver, en el tema de alias Fito, que es un tema muy complejo y muy sensible para nosotros como sociedad ecuatoriana. Es la primera vez que nos pasa algo así, ¿no? Lo que yo quisiera analizar es desde 3 puntos. Primero es el hecho de la recaptura, el segundo es la cuestión de comunicación y el tercero es la influencia de alias Fito. El primero es el hecho. Es verdad, es una recaptura. Él se escapó antes, como mientras le recapturaban a él, se escapaba alias Fede. Ajá, así es. Entonces, y dejamos de hablar de Fede, por cierto, ¿no? Entonces, el hecho en sí de la recaptura de una persona como la más buscada del país es un éxito. El hecho en sí, por eso le dividí en los 3 puntos. El hecho en sí quiere decir que en algunos contextos específicos nuestras Fuerzas Armadas y la policía son efectivas. Pueden hacerlo, lo logran hacer. Inclusive con investigación, con inteligencia. Por eso digo que el mensaje es un éxito, porque se envía que operativamente se puede lograr hacer este tipo de cuestiones complejas.
De ahí viene la parte política de que, claro, es una recaptura. Quiere decir que ahí vamos a hablar de un problema mucho más complejo que es el sistema carcelario, la corrupción a nivel público en las diferentes instituciones que tienen que ver con el sistema penitenciario, que inclusive para esto actualmente, como ya se reconoce que es desde hace varios años un problema muy grande del Ecuador, que no puede solo, hay ayuda internacional, especialmente de la Unión Europea, que está viniendo para poder apoyar en estos puntos frágiles, pero el hecho en sí, desde un punto de vista de atraparlo, recapturarlo, es un éxito porque siempre es mejor que un criminal esté encerrado que esté libre. Eso es lo primero. Ahora vamos en la parte de comunicación. La parte de comunicación, que es la explicación de lo que pasó, es un error terrible lo que está haciendo el gobierno. Y desde mi punto de vista de estratega de comunicación, comunicación política, no debería haber pasado lo que está pasando. 5 versiones. ¿Por qué? Porque si es que nosotros estamos, o le escuchamos al ministro, le escuchamos a la portavoz de Carondelet, y luego escuchamos las versiones de los medios de Colombia que están haciendo investigaciones, nos damos cuenta de que algo más complejo pasó de lo que nos dijeron que pasó. Y esto fue una bola de nieve que se ocasionó el propio gobierno. ¿Y por qué? Según las diferentes versiones, el ministro o lo que dijo es atrapamos a alias Fito. Punto, lo logramos. El medio colombiano Canal 1 hace una investigación y revela de que, ojo, parece que hubo conversaciones entre autoridades y alias Fito. Parece que estaban en procesos de negociación. Inclusive hay audios que ellos tienen de alias Fito que cuenta un poco una carta también, ¿no? Hubo una carta de mano, de puño y letra de alias Fito, pero también el medio Canal 1 tiene audios de alias Fito diciendo que conversó directamente con el ministro Reinberg. Primero ahí. Después de eso el ministro nos dice que simplemente es mentira todo lo que dice el medio colombiano. Aparece la portavoz de Carondelet diciendo que como una línea de comunicación, o sea, según el manual ellos muy estructurados, un solo mensaje como gobierno, no es verdad, son rumores. Después aparece el ministro diciendo, sí hubo una reunión, sí conversé con videollamada con Fito. Pero como somos mucho más astutos, le mandamos los militares en lugar de yo. Es que ese es el mensaje. El problema del mensaje del gobierno es que no contaron lo que podemos intuir que pasó con toda la información que tenemos hasta ahora. ¿Qué fue lo que le pasó? Que el gobierno engañó a Fito. Ajá, diciéndole exacto, que iba a tener una negociación y que iba a ir al ministro y lo engañaron para atraparlo. Podemos creer eso, Andrés. O sea, podemos creer en realidad que no quiero llamar capo, ¿no? Pero el líder de la banda o del crimen organizado más grande del país pudo haber caído en una trampa así. Ahora es difícil, pero si es que nos lo contaban desde el inicio, sí podría ser probable que lo creamos. ¿Por qué? Porque a nivel interno también en el grupo delincuencial de los choneros hay luchas de poder interna. Ajá. Y eso también, el hecho de que un líder no esté al 100% ejecutando o liderando, también hace que pierda su Como que poder, se desplazó a alguien. Y Ajá. probablemente las cuestiones de salud que tiene alias Fito, que se ha hecho pública, que tiene muchas cuestiones de salud que también ya le impiden hacer ciertas cosas, su cuestión de que van pasando los años e históricamente esto lo sabemos inclusive con las historias del narcotráfico de los años 80 de Colombia, los narcos terminan o presos o muertos, y eso a medida que avanzan los años se dan cuenta y tratan de hacer acuerdos con las diferentes autoridades para poder de alguna manera no terminar sus últimos días de una manera violenta o lamentable, pero el problema del gobierno fue que no lo explicó bien, y si es que le explicaban a la ciudadanía, nosotros le hicimos creer a alias Fito que estábamos negociando con él para atraparlo, la opinión pública hubiera sido mucho más benevolente con el gobierno que lo que está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque ahora en cambio se ve que son contradicciones de mensaje. No estuve en contacto con él. No, sí estuve. Y ahora, ¿cuál es el problema de esto? Y ojo, aquí quiero hacer un comentario técnico de comunicación. Y pido que no se malentienda porque la polarización puede hacer que eso pase, pero voy a tratar de ser lo más específico posible. Hemos visto las versiones que ha dicho alias Fito, que alias Fito dijo, me reuní con el ministro, le envié esta carta a la embajadora, y desde el gobierno de Colombia dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver, el gobierno de acá dijo, es mentira todo lo que dice ese medio. ¿Qué ha ido pasando cuando van comprobándose los hechos? Que Fito tiene razón.
que sí existió esa carta, que se le enviaron, que sí hubo esa reunión O con sea, el hay ministro. coincidencias. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en términos de reputación, de credibilidad de palabra, la palabra de alias Fito está teniendo más credibilidad que la palabra de los gobiernos de Ecuador y de Colombia, y eso no puede pasar. Es, en términos de comunicación, ya es un llamado de atención al gobierno, que en términos de comunicación gubernamental el gobierno no puede dejar que eso pase, porque el gobierno es el Estado, y el Estado es el que controla, y el Estado no puede tener una palabra de menor credibilidad que de las personas que son antisociales, que afectan a la sociedad. Así es. Y ahora con el último punto para terminar, que es la influencia que tiene alias Fito. Él solo hizo tambalear o está haciendo tambalear a dos gobiernos, el gobierno del Ecuador y el gobierno de Colombia, con dos cosas totalmente distintas. La primera es la reunión del gobierno del ministro Reinberg con alias Fito, y la segunda es la probable reunión del presidente Petro en Manta con, y digo probable porque eso también es un rumor que coge cada vez más fuerza, pero él solo ha complicado a los dos gobiernos. En Colombia están haciendo su propia fiscalización al presidente Petro, y en Ecuador igualmente. Entonces, y lo que vemos además, ¿de dónde saca la información el medio de Canal 1 de Colombia? Alias Fito todavía está haciendo movimientos políticos y de comunicación, dándole mensajes al gobierno. Así es. Porque esa información a quién favorece y a quién perjudica. Favorece a Los alias Fito porque le da la razón en lo que ha Así dicho, es. y le perjudica al gobierno porque A los le dos hace gobiernos. quedar y les hace quedar como mentirosos o como que no están revelando toda la información, que no hay transparencia. Entonces, todo este tema que parecería simple es súper complejo. Tiene cuestiones operativas, tiene cuestiones, y como último punto, el trabajo que en este caso lo hicieron muy bien Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que no todo el 100% de las Fuerzas Armadas ni de la policía está cooptado por el crimen organizado. Hay buenos elementos, claro que sí. Queda opacado por una polémica. Y lo dijimos aquí, Andrés, justamente hay que rescatar, y lo único que se puede rescatar en realidad es el trabajo que realizaron los militares y policías. Fin. Eso es todo lo que podemos decir de este caso. Lamentablemente, como usted lo ha dicho aquí, Andrés, y más bien agradecidos por esos análisis tan enfocados que nos ha dado sobre estas temáticas. Se ha hablado brevemente, pero era oportuno hoy poder hablar y analizarlo en un espacio de entrevista sobre todas estas temáticas que nos lleven a una conclusión. La conclusión es obviamente que ahorita hay esas contradicciones y que no están dándole seguridad ni garantías, ni por supuesto veracidad, mucho menos legitimidad al gobierno en temas tan importantes como la seguridad. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos comentado, analizado y dado estos datos también. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes y que tengan un buen día todos. Muchísimas gracias. Andrés Obando, especialista en comunicación política. Hablamos de